Buenos días, mi nombre es Darío De Toni, soy el gerente comercial para Latinoamérica de Edelflex. Antes que nada quiero darles la bienvenida a este webinar que tendremos sobre sistemas de intercambio de calor. Presentarnos brevemente, Edelflex es una empresa con 20 años en el mercado, proveyendo soluciones para el manejo de fluidos en industrias, ¿sí? Sistemas de intercambio de calor, sistemas de producción, componentes, repuestos, servicio técnico, etcétera, con presencia y negocios en toda Latinoamérica. Quiero darles, como decía, la bienvenida a este nuevo webinar que es parte de nuestro programa de Edel Training, programa en el cual compartimos conocimiento con el mercado y con todos nuestros clientes. El día de hoy será sobre sistemas de intercambio de calor. Veamos brevemente cuál va a ser la logística para nuestra presentación y sobre todo para la parte de preguntas. Terminada la presentación en sí misma, vamos a pasar a un tiempo para preguntas que puedan hacer ustedes, respuestas que obviamente responderemos nosotros. Les pedimos algo importante: cuando coloquen sus preguntas de manera escrita, ahora veremos dónde, coloquen también su correo electrónico, porque si por algún motivo nos podemos quedar sin tiempo, podemos de esa forma responderles la pregunta fuera del webinar a través de correo electrónico. Entonces, cuando coloquen su pregunta en la sección de preguntas, háganlo incluyendo su correo electrónico, ¿sí? Cuando lleguemos a la parte de preguntas es bien simple. Arriba a la derecha en su pantalla tendrán un icono como el que ven en la pantalla, marcado en rojo con un signo de interrogación, que los va a llevar a una sección que es el chat o el área de comunicación para preguntas, y van a ver ahí donde dice preguntas y respuestas del evento en directo. Allí hacen clic en el botón que dice haga una pregunta, al final en la parte de abajo de ese recuadro, y allí van a tener un cuadro de texto para escribir su pregunta, donde, reitero, por favor coloquen su correo electrónico. Las preguntas van a estar moderadas al final, de forma que Juan Romero de nuestro equipo va a estar liderando la sección de preguntas junto con Lorena Torresillas, que es quien irá respondiendo a las mismas. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Los dejo con Lorena Torresillas, nuestra ingeniera de productos, quien va a hablar sobre, como decíamos, intercambiadores de calor. Nos volvemos a ver al final para el cierre. Gracias y que disfruten nuestro Edel Training. Muchas gracias, Darío, por la presentación. Bienvenidos a todos. Y bueno, en este webinar de sistemas de intercambio de calor vamos a tener tres principales objetivos. El primero es brindar conocimientos técnicos acerca del principio de intercambio de calor. El segundo, presentar distintas tecnologías de equipos disponibles. Y por último, exponer aplicaciones y soluciones brindadas por Edelflex en diversas industrias. Para comenzar con nuestro primer objetivo, vamos a hablar de los conocimientos básicos sobre principios termodinámicos. Como primera definición, la definición de calor. Calor es la energía que se transfiere entre dos sistemas o entre diferentes partes de un sistema como consecuencia de diferencias de temperaturas. Es decir, es una energía en tránsito de zonas de alta temperatura a zonas de baja temperatura. Vamos a tener dos ecuaciones principales para lo que es el diseño. En primer lugar, vamos a considerar la primera ley de conservación de la energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Por eso definimos que el calor de intercambio, definido con la letra Q, es igual a el calor o la energía que se encuentra en el lado caliente y es igual a la energía que fluye hacia el lado frío. El balance de energía que se desprende de esta primera ley de la conservación de la energía enuncia que el flujo calórico, el flujo de energía representado con la letra Q, con el puntito en la parte superior del lado caliente, ese flujo calórico del lado caliente es igual al flujo calórico del lado frío. Como muestra el esquema,
tenemos, por ejemplo, el lado caliente a una temperatura de entrada con una temperatura de salida y el fluido frío con una temperatura de entrada F y una temperatura de salida F. En la ecuación de este flujo de calor se expresa como el flujo másico del fluido caliente por el calor específico, el C del fluido caliente, por esta diferencia de temperaturas correspondientes al fluido caliente, la fuente caliente, ¿sí? Y esto va a ser igual al producto del flujo másico del flujo frío por la capacidad calorífica del fluido frío por la diferencia de temperaturas. Es de destacar que esta ecuación, esta expresión, este balance de energía, depende netamente del fluido y de las condiciones de temperatura y de presión también a las que se encuentran. No está relacionado con el tipo de intercambiador, ¿sí? Esta ecuación solo la usamos para definir cuál es nuestro requerimiento. Como segunda ecuación, y en esta sí interviene lo que es el diseño del equipo, tenemos la ecuación cinética de diseño, que expresa que el flujo de calor intercambiado se denomina flujo porque es el calor, esta energía medida por unidad de tiempo, ¿sí? Se expresa como el producto del coeficiente global de transferencia de calor por el área de intercambio por las diferencias de temperaturas media logarítmica. A continuación voy a explicar brevemente qué significa cada término. El coeficiente global de transferencia de calor es un término que queremos maximizar y es aquel que está relacionado con los fluidos y también con el material del intercambiador. Este coeficiente siempre es el objetivo al momento de diseñar su máximo valor. El área de intercambio es el área que calculamos, ¿sí? Que va a ser el área necesaria para que esta energía fluya del lado caliente al lado frío. Y por último tenemos el término de diferencia de temperaturas media logarítmica. La diferencia de temperaturas entre el fluido frío y caliente no es constante a lo largo del equipo. Por eso no se usa directamente en este caso un término de temperatura de entrada menos temperatura de salida, sino que se utiliza un término que se deriva de los balances de energía y también de cómo es la configuración del equipo y se denomina diferencias de temperaturas media logarítmica. Este término sí tiene en cuenta, digamos, cómo va variando la temperatura a lo largo del equipo. Por último, dentro de este primer objetivo de introducción de conceptos básicos de intercambio de calor, les voy a explicar qué es el intercambiador de calor, que en sí es un equipo de proceso donde se ponen en contacto dos fluidos a través de una superficie de intercambio, digamos, este área que calculamos con la expresión anterior. Estos fluidos no se mezclan, ¿sí? Simplemente están en contacto a través de una pared. El fluido caliente es quien cede calor y el fluido frío es quien lo recibe. Algunos ejemplos de intercambiadores son los intercambiadores de placas y juntas, los intercambiadores de doble tubo y los intercambiadores de casco y tubo. En todos los casos vemos que ambos fluidos están en diferentes sectores del equipo, ¿sí? Y que están en contacto con la superficie. Es decir, en el intercambiador de placas y juntas, ¿sí? La placa es quien nos otorga esta superficie de intercambio, siendo en rojo la indicación del fluido caliente y el celeste el fluido frío. En el caso de intercambiadores de doble tubo, tenemos el fluido, por ejemplo, caliente a través del tubo interno, ¿sí? Y la pared de este tubo es quien nos otorga la superficie de intercambio, porque el fluido, por ejemplo, frío está en el exterior. Lo mismo en los intercambiadores de casco y tubo o multitubulares, que el fluido caliente circula por los tubos y el fluido frío circula por el casco, siendo los tubos que nos da esta superficie de intercambio. Esto nos da pie a ingresar a nuestro segundo objetivo de este webinar, que es la introducción de diferentes tecnologías disponibles de intercambiadores de calor. Son diferentes tecnologías que Edelflex maneja y también ofrece para las diferentes aplicaciones. Entonces, en cada uno de las siguientes diapositivas les voy a contar un poco generalidades de cada tecnología y también algún ejemplo de aplicación.
En sí, las tecnologías existentes de intercambiadores se agrupan en dos grandes grupos, los intercambiadores de placas y los intercambiadores tubulares. Dentro de los intercambiadores de placas tenemos los intercambiadores de placas y juntas, teniendo diferentes opciones de acuerdo a las necesidades. Diferentes tipos de placas, que es la estándar, los cassettes soldados con láser, doble pared o de canal ancho o paso libre. También tenemos equipos de intercambiadores de placas soldadas, que estos equipos son libres de juntas y entre ellos podemos mencionar los equipos sobrazados, los equipos de placas totalmente soldadas y los equipos de casco y placas. En el otro grupo, los intercambiadores tubulares, tenemos intercambiadores de doble y triple tubo y también intercambiadores de casco y tubo o multitubulares. Para comenzar, vamos a hablar de los intercambiadores de calor de placas y juntas. En el caso del modelo estándar, nosotros en Edelflex representamos a la marca Kelvion, que son intercambiadores de Alemania, fabricados en Alemania, pero también nosotros tenemos nuestra propia marca, que son los intercambiadores Arax. En sí, los intercambiadores de placas y juntas son equipos que están conformados por un paquete de placas, que generalmente el material es de acero inoxidable u otra aleación, y el espesor es menor a 1 milímetro. Como vemos en la figura, acá tenemos diferentes placas, ¿sí?, donde los fluidos ingresan y se distribuyen de manera alterna en el interior del paquete. ¿Qué quiere decir que se distribuye de manera alterna? Bueno, el fluido caliente, en este caso indicado con color rojo, ingresa en la primera placa y en la tercera placa, mientras que el fluido frío ingresa en la segunda placa y en la cuarta placa. Esta forma de distribución se genera dado que el fluido, al ingresar por el canal distribuidor, puede ingresar a la placa dependiendo de cómo es la instalación de su junta. Entonces, la junta nos permite distribuir, nos permite tener el ingreso a la placa y además también estas juntas hacen el sello, porque este paquete, que en este caso se ve expandido, en el momento de su utilización, este paquete de placas está comprimido, apretado entre dos placas más gruesas que en las siguientes diapositivas les voy a explicar bien cómo es la estructura. En sí, el funcionamiento en este caso es muy sencillo. El fluido caliente, en este caso, ingresa por la parte superior, se distribuye por el canal distribuidor y en las placas que permiten su ingreso, el fluido desciende, ¿sí?, desciende hacia la parte inferior. En el caso del fluido frío, este ingresa por la parte inferior, se distribuye, asciende por las placas y sale por la parte superior. En este caso el arreglo es contracorriente, ¿sí?, porque mientras el fluido caliente desciende por una placa, el fluido frío asciende por la siguiente. Las placas son las que nos otorgan la superficie de intercambio. Como características generales de las placas hay de diversos tamaños, ¿sí?, dependiendo del flujo másico que estamos manejando, del flujo volumétrico, del caudal de fluido que estamos manejando, se va a elegir el tamaño de placa que le corresponda. Para cada modelo de placa, se determina de acuerdo al diámetro de su conexión. Y para cada diámetro hay diferentes tipos de largos. De nuevo, cada modelo se elige dependiendo del requerimiento de intercambio. Además, las placas en su superficie tienen diferentes corrugaciones. En este caso, por ejemplo, tenemos las placas H o las placas B. Este tipo de corrugaciones se utilizan o se diferencian entre sí a que otorgan diferentes coeficientes de transferencia. Me permite jugar con una combinación de ellas para optimizar el coeficiente y así reducir el área. El material de placas que por lo general se utiliza, como había mencionado al principio, es de acero inoxidable. Pero dependiendo de la compatibilidad química
con el fluido, con el material, cuando el acero inoxidable no sea aceptado, se puede utilizar titanio o SMO u otra aleación. En el caso de las juntas, los materiales estándar que se utilizan es EPDM, NBR o Bitom. De nuevo, este material se selecciona de acuerdo a la compatibilidad química con el fluido que está circulando y también con la temperatura, sabiendo que, por ejemplo, para altas temperaturas el EPDM es adecuado, pero, por ejemplo, hasta 200 grados podemos utilizar el Bitom. Este arreglo de diferentes combinaciones son las que nos permiten tener una amplia variedad de selección y de adaptabilidad de acuerdo a la aplicación que estemos utilizando. Por lo general, en los equipos de placas y juntas, el modelo estándar se utiliza en un amplio rango de aplicaciones, desde ser agua a agua, donde un fluido, obviamente, no sé, agua de enfriamiento, por ejemplo, con algún otro requerimiento de enfriamiento de agua o de enfriamiento de algún producto o de algún servicio, o por ejemplo para utilizarlo con aceite mineral, o para la industria alimenticia para ser utilizado con aceite vegetal. También se pueden utilizar estos intercambiadores para enfriamiento de lácteos o calentamiento de lácteos, o también para utilizarlo en sistemas de calentamiento con vapor. Por eso este equipo es muy estos equipos de placas y juntas son muy flexibles y muy amplia su aplicación. La estructura general de estos equipos es como se muestra en la figura, ¿sí? Que tenemos una pata de soporte en la parte posterior, una guía inferior. En la parte posterior tenemos la placa móvil, que va a ser una placa de soporte. Luego tenemos los bulones de ajuste, que son los que se van a utilizar para apretar el equipo. La barra de soporte superior, ¿sí? Que es donde van a ir colgadas el paquete de placas. En sí, las placas de intercambio, que es el corazón de nuestro equipo. Y por último, la placa fija, por donde en general están instaladas las conexiones. Cuando se fabrica el intercambiador, tenemos las placas de intercambio seleccionándose la cantidad de acuerdo al requerimiento. Las placas, tanto la placa fija como la placa móvil, van a ser las que le den el soporte estructural, ¿sí? Cuando se cierre el equipo, cuando se apriete a una determinada distancia para que el equipo quede estanco y no haya fugas. Hay dos tipos de bastidores, dependiendo nuevamente de cuál sea su aplicación. El bastidor de inoxidable y el bastidor pintado. Como se muestra en la imagen de la izquierda, el bastidor de inoxidable se utiliza principalmente para la industria alimenticia o a cualquier aplicación que requiera que sea sanitaria. El bastidor pintado se utiliza en la mayoría de las aplicaciones industriales. En sí, la estructura es básicamente la misma, pero hay algunos detalles, obviamente, constructivos, pero en sí la principal diferencia entre estos tipos de bastidores es el material. Uno es un bastidor que puede ser macizo o enchapado de inoxidable, mientras que el otro es el bastidor, ¿sí? Estas placas fija y móvil, es de acero al carbono pintado. Una opción o una alternativa que nos ofrecen estos intercambiadores de placas y juntas en la utilización de placas estándar son los intercambiadores multi-stage. Estos intercambiadores multi-stage tienen más de una sección, pudiendo hacer más de una etapa del proceso dentro del mismo. Es como tener varios intercambiadores dentro de la misma estructura. Cada una de las secciones funciona como un intercambiador de calor independiente, separándose de cada etapa a través de una placa distanciadora. Como se muestra en la imagen, estas serían las placas distanciadoras y acá tenemos un equipo de 4 etapas, es decir que tenemos 4 intercambiadores de calor en la misma estructura. Estas placas distanciadoras nos permiten tener conexiones. Así el fluido puede entrar, salir o continuar a la siguiente etapa. En este caso, estas serían las conexiones laterales de las placas distanciadoras.
Este tipo de equipos, por lo general, se utilizan para pasteurización, donde se requiere varias etapas continuas para el mismo fluido. Y en el mismo proceso, lo que estaría ocurriendo dentro de este equipo es una etapa de calentamiento, una etapa de regeneración o varias etapas de regeneración y una de enfriamiento. Más adelante, cuando lleguemos al momento de los ejemplos de aplicaciones y soluciones, les voy a mostrar bien cómo sería el ejemplo en detalle. Pero de acá lo que cabe destacar es que estos intercambiadores se utilizan generalmente, de nuevo, para la pasteurización de lácteos y permiten tener varios equipos en la misma estructura. A continuación les voy a explicar otra variante de los intercambiadores de calor de placas y juntas, que son los equipos de cassette soldados con láser. Estos equipos principalmente se utilizan en la industria de refrigeración, para lo que es el manejo de amoníaco, por ejemplo. En sí, estos cassettes no son más que dos placas estándar de las que estuvimos viendo hasta recién, soldadas entre sí. La soldadura es la que se muestra en la imagen con las líneas negras. En este caso es alrededor de la conexión, ¿sí? Y a lo largo de la superficie. Entonces, lo que permite es que el fluido, porque por lo general esto, como les dije al principio, se usa para la industria de la refrigeración, o cuando también uno de los fluidos que se está utilizando, si fuga al exterior porque se rompió alguna junta y puede resultar peligroso, se usan estos cassettes, porque el fluido peligroso siempre va a estar encapsulado entre dos placas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, si tenemos amoníaco con agua, por ejemplo, el amoníaco va a circular por el interior de los cassettes, como se muestra en esta diapositiva. El amoníaco va a circular por el interior del cassette y el agua va a circular por el exterior. Entonces, el amoníaco se ingresaría por esta conexión, ¿sí? Se distribuiría por el interior del cassette, ¿sí? Hagamos de cuenta que acá tengo dos placas superpuestas, ¿sí? Y tengo el amoníaco que estaría entrando. Y el agua no podría entrar, el agua sigue de largo. Acá va a tener una junta este cassette. Ese anillo, que es una junta doble en realidad, de doble material. El anillo es de material de neopreno. Este material fue seleccionado debido a su amplia compatibilidad. Y el resto de la junta, que va a estar en contacto con agua, se fabrica en EPDM. Otro caso de los equipos de placas y juntas es el equipo o las placas, mejor dicho, porque en sí el equipo es igual, lo que va cambiando acá es cómo se fabrica la placa, ¿no? Son los equipos de doble pared. Los equipos de doble pared se utilizan cuando también el fluido es peligroso, porque no se puede mezclar con el otro fluido. O sea, se utiliza cuando no puede haber mezcla de fluidos, porque si alguna placa, por alguna razón, se llega a fisurar, una placa estándar, por ejemplo, el fluido frío y el fluido caliente se pueden poner en contacto. Cuando se quiere evitar esto, se utilizan estas placas de doble pared, que en sí son dos placas mucho más finas, alrededor de 0.35 milímetros, soldadas entre sí, quedando una capa de aire entre ellas. Entonces, en el caso de que una placa se fisure o falle, el fluido va a escapar hacia el exterior, no va a mezclarse con el otro fluido que existiría del otro lado de la placa. Y de esta forma se puede ver de forma inmediata que ocurrió un problema con una placa. En este caso, la soldadura láser está alrededor de cada conexión, ¿sí? Porque imaginémonos que acá tenemos una placa sobre la otra y está soldada sobre ella, entonces en el interior va a quedar una capa de aire. Por último, dentro de los equipos de placas y juntas, tenemos los equipos de paso ancho y los free flow. Estos equipos
Principalmente se utilizan en la industria de azucarera o también para aquellas aplicaciones donde los fluidos tengan alto contenido de sólidos o sólidos de gran tamaño, por ejemplo, de 5 a 6 milímetros, o también fluidos que contengan fibras. En el primer caso tenemos los equipos de paso ancho o wide gap. Este modelo, comparado con el modelo estándar, tiene un espaciamiento mayor, por eso permite el pasaje de sólidos, ¿sí? Se reducen los puntos de contacto, como se muestra en la imagen, ¿sí? Solo tenemos puntos de contacto comparado con el modelo estándar mucho más chicos. En el modelo estándar todos estos serían puntos de contacto. Con el modelo de paso ancho eso se elimina. Por eso nos permite trabajar con fluidos que tengan presencia de sólidos. Además, en el caso de que el fluido tenga una elevada viscosidad, también estos equipos son aptos, dado a que tienen este mayor esparcimiento entre placas, tienen menor pérdida de carga. En este caso, a diferencia del equipo estándar, el espesor de la placa es mucho mayor, de 0.8 a 1 milímetros. Esto es porque son placas mucho más grandes y también mucho más robustas. En el caso de las placas free flow o de canal libre, con estas placas se pueden utilizar fluidos con fibras, porque los puntos de contacto sí se reducen al máximo, casi no hay puntos de contacto. Por eso se puede trabajar con fluidos con contenido de sólidos y de fibras también. Porque ¿qué pasaría? Con una placa estándar, la fibra se quedaría atrapada en los puntos de contacto, el equipo se taparía y habría que darle mantenimiento constante. En cambio, con estos equipos de canal libre o free flow, estos puntos se reducen y se puede tener una mejor operación. Al igual que las placas wide gap, el espesor de la placa puede ser de 0.8 milímetros a 1 milímetro. Ahora vamos a ver dentro de los intercambiadores de calor de placa los que son soldados. En primer lugar tenemos los equipos solbrazados. Los equipos solbrazados son equipos pequeños y se utilizan generalmente para bajos caudales o para equipos de refrigeración o equipos, por ejemplo, para aire acondicionado. Estos equipos de placas soldadas son compactos. Su gran ventaja es que al ser pequeños también pueden ser utilizados a altas temperaturas y presiones. Por lo general estamos hablando de 200 grados y 30 bar. Las placas son de acero inoxidable, son mucho más finas, es mucho menor a 1 milímetro de espesor. Y en este caso, lo que difiere de los diferentes modelos es la termosoldadura. Porque esto depende de la compatibilidad que haya con el producto que estamos utilizando. Esta termosoldadura puede ser de cobre, de níquel o de acero inoxidable. Tienen una excelente eficiencia térmica. La desventaja que tienen es que no son aptos para fluidos con partículas o también con fluidos que tengan presencia de cloruros, porque en este caso los equipos se taparían y habría que cambiarlos porque no pueden abrirse ni hacerse una limpieza exhaustiva. Dentro del portafolio de Edelflex, nosotros tenemos estos equipos solbrazados de la marca Kelvion. También contamos con el producto de placas soldadas, también de Kelvion, que el modelo es el K-Block. Estos equipos son mucho más robustos de los que estuvimos hablando hasta recién. Permiten trabajar a presiones hasta 50 bar y 400 grados. Y por lo general se utilizan en aplicaciones donde hay un alto requerimiento de seguridad, porque el fluido es altamente inflamable o el fluido es dañino para el ser humano, o también porque simplemente se requiere trabajar a altas temperaturas y donde un equipo de placas y juntas no podría ser utilizable, se puede usar estos equipos de K-Block. Aplicaciones, por ejemplo, en las que son plantas de tratamiento de resinas, se utilizan estos equipos, y también en la industria del aceite para el proceso de desodorización, porque se requiere de nuevo una alta temperatura y alta presión. La estructura
general de este equipo es, su corazón cuenta con el paquete de placas, ¿sí?, en el interior, y este está rodeado por diferentes cabezales y paneles. Entonces tenemos en el interior el paquete de placas, ¿sí?, el cabezal superior, que es donde se va a izar el equipo, donde se va a elevar para su instalación. La junta de los paneles, que es el punto número 3, esta junta es de un material especial que resiste alta temperatura. Tenemos un panel lateral, donde este panel tiene una chapa del mismo material que el paquete de placas. El punto número 5 indica las conexiones del lado primario, del fluido caliente. El punto número 6, 7 y 8 muestra lo que sería cabezales, columnas, soportes, lo que sería la estructura del equipo. El punto número 9 indica el bafle o un separador, que ahora voy a explicar para qué se utiliza. Y el punto número 10 indica la conexión del lado secundario del fluido frío. Entonces, en este caso, cómo opera el equipo sería de la siguiente manera. El fluido caliente o primario ingresa por la parte superior, se distribuye por el paquete de placas hasta el bafle separador, se va a chocar, por así decirlo, se va a encontrar que no puede seguir su camino y va a cambiar de dirección y va a salir por la parte inferior. Lo mismo le va a ocurrir al fluido frío. Como es un equipo en contracorriente, va a ingresar por la parte inferior, se va a distribuir por el paquete de placas hasta que se encuentre con el bafle o separador y luego va a cambiar de dirección y va a salir por la parte superior. Entonces, de nuevo acá, entre las placas, el fluido se va intercalando, ¿sí? Por lo general, las partes en contacto con el fluido es de acero inoxidable o alguna aleación, en el caso de que el fluido no sea compatible con el acero, y las partes del bastidor es acero al carbono pintado, porque el bastidor no está en contacto directamente con los fluidos, salvo obviamente en las conexiones, que estas también serán del mismo material que el paquete de placas. Por último, dentro de los equipos de placas, tenemos el equipo de casco y placas. En este caso, Edelflex representa a la marca Vaterus, pero en sí los equipos de casco y placas son muchísimo más robustos que los equipos de placas y juntas, y en la siguiente diapositiva les voy a explicar por qué. Ahora, a manera de introducir a esta tecnología, estos equipos están conformados por un paquete de placas soldadas rodeadas por un casco. Entonces, los fluidos, cuando ingresan, se distribuyen de forma alterna en el paquete de placas. Como vemos en esta figura, el fluido ingresa por el canal de distribución y se va a distribuir por el interior de las placas. Estos son dos placas circulares soldadas entre sí. Tienen una soldadura en el exterior y la placa siguiente va a tener simplemente una soldadura en la conexión. Entonces, el fluido frío, en este caso porque está indicado con azul, ingresa por el canal distribuidor de las placas y se va a distribuir por el interior. Y por el exterior de las placas va a circular el fluido caliente. ¿Sí? Es igual que el equipo de placas y juntas, los fluidos van circulando de forma alternada. Estos equipos tienen la ventaja que también pueden operar a elevadísimas presiones, hasta 150 bar, y altas temperaturas hasta 480. Su rango de aplicación es muy extenso y se puede utilizar en variadas aplicaciones industriales, desde simplemente un intercambiador de agua con agua, o también se puede utilizar fluidos como aire o algún otro tipo de gas. También se pueden utilizar para refrigeración, también para aceite vegetal. Su aplicación es muy diversa. ¿Qué beneficios tienen estos equipos de casco y placas? Que por ahí no es tan tradicional, pero tiene muchísimas ventajas, porque combina lo mejor de los equipos de placas y juntas y de casco y tubo. De los equipos de placas y juntas, toma el paquete de placas en sí, entonces es un equipo compacto,
donde tiene un bajo ensuciamiento porque los equipos de placas por lo general siempre tienen un elevado coeficiente de transferencia y esto se debe a una elevada velocidad de los fluidos en el interior del paquete. Entonces esto hace que el ensuciamiento siempre sea menor comparado con un equipo de casco y tubo. Y además permite trabajar con un gran acercamiento de temperaturas. De los equipos de casco y tubo toman el beneficio de que puede operar a altas presiones y altas temperaturas, porque las placas, al estar rodeadas por un casco, este le da el suficiente soporte para que puedan soportar, valga la redundancia, altas presiones y altas temperaturas. Como había mencionado antes, pueden soportar hasta 150 bar y hasta 500 grados. Entonces, en la siguiente diapositiva se ve un caso de aplicación, ¿sí?, donde se ve el ahorro en espacio que se obtiene al utilizar estos equipos, esta tecnología, ¿sí? Para la misma capacidad calorífica, para la misma necesidad, se ve que el equipo de casco y placas ocupa un espacio muchísimo más pequeño que un equipo de casco y tubos. A continuación, les voy a explicar el segundo gran grupo, que son los intercambiadores de calor tubulares. Pero, a diferencia de lo tradicional que se utiliza tubos lisos, acá me voy a concentrar en lo que son los tubos corrugados. Edelflex representa a HRS, que disponen de esta tecnología, estos intercambiadores de calor donde los tubos son corrugados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el tubo, ¿sí?, es un tubo liso, pero que se deforma en frío, creando así un perfil en espiral sobre la longitud completa del mismo. ¿Por qué el beneficio del tubo corrugado? Bueno, esta corrugación favorece y genera una mayor turbulencia en el fluido que circula por su interior. Entonces, al tener una mayor turbulencia, estamos generando una mayor transferencia de calor, una transferencia mucho más eficiente. Entonces requerimos una menor área. Por eso, quizás para el mismo requerimiento, si uno compara un intercambiador de casco y tubo, de tubo liso, este va a requerir un área mayor que el tubo corrugado, porque simplemente el coeficiente se ve muchísimo más mejorado. Dentro de los intercambiadores tubulares hay diferentes tipos para diferentes aplicaciones. Para la industria alimenticia, industrial, ambiental, farmacéutica. Dependiendo de la necesidad, hay varios modelos. Pero en sí se tienen los equipos de doble tubo, que simplemente es un tubo interior por donde circula un fluido y por el exterior circula otro, fluido de servicio, por ejemplo. Los de triple tubo, que son de 3 tubos, y los multitubulares, que los multitubulares, quizás de lo más parecido a un equipo que es lo más conocido de casco y tubo, pero bueno, siempre acá estamos hablando de tubos corrugados, que también hay para diferentes aplicaciones, industrial, farmacéutica y alimenticio. En sí, el equipo es igual porque el tubo es corrugado, pero lo que va cambiando es su estructura y sus conexiones, adaptándose a cada necesidad. Estos equipos permiten trabajar con una presión de diseño de 10 bar y una temperatura hasta 185 grados. Me voy a centrar en este caso que lo distingue de los demás intercambiadores, que es un diseño farmacéutico, ¿sí? Este intercambiador está orientado a la industria farmacéutica. Porque los tubos corrugados pueden ser pulidos con una baja rugosidad, que por lo general es de 0.4 micrones, y además es un equipo totalmente drenable. Su conexión, ¿sí?, al ser doble, proporciona, mejor dicho, una seguridad adicional, porque hay una protección contra la contaminación cruzada entre los fluidos del tubo y de la camisa, por cómo es
esta estructura. Y las aplicaciones principales que se utiliza este intercambiador es para agua WFI o para agua purificada. También las conexiones van a ser de acuerdo a los requerimientos. Eso hay una gran variedad. Otro equipo especial dentro de los intercambiadores de calor de casco y tubo son los de superficie rascada, que quizás este no es un equipo tan conocido, pero sí presenta una gran ventaja, sobre todo para aquellas aplicaciones donde el fluido se puede quedar adherido en el interior de los tubos y esto trae aparejado una reducción en la transferencia y una baja en la eficiencia. Para evitar esto, HRS tiene un intercambiador donde en el interior de los tubos se instala lo que sería un rascador, ¿sí? Un sistema que está en constante movimiento y impide que el fluido se quede adherido a la pared del tubo. El fluido, por ejemplo, un fluido que tenga una elevada viscosidad o que sea pegajoso y que se quede adherido en el interior del tubo, estos rascadores, al estar en continuo movimiento, va a impedir que el fluido quede adherido y siempre esté en movimiento. Entonces, este equipo reduce problemas de taponamiento, reduce los mantenimientos que hay que hacer de los equipos. Hasta aquí les he presentado las diferentes tecnologías disponibles en el mercado y que Edelflex tiene para brindar las diferentes soluciones. Además, en cada uno de los modelos les fui explicando alguna aplicación general. Ahora nos vamos a centrar en diferentes soluciones integradas, donde Edelflex integra a los intercambiadores y adapta las mejores soluciones de acuerdo a los requerimientos. Por ejemplo, un caso de diseño es los equipos para hacer los batch. Es decir, cuando se tiene, por ejemplo, un recipiente que se desea calentar, en este caso en la diapositiva se muestra un ejemplo que se quiere calentar de 20 a 80 grados en un tiempo de 2 horas. O sea, no es un calentamiento continuo, instantáneo de 20 a 80 grados, sino que este calentamiento se tiene que dar en un proceso de 2 horas, en un tiempo de 2 horas. Bueno, para eso se diseña un intercambiador de calor teniendo en cuenta estas condiciones, donde el fluido va a recircular y la masa del recipiente se va a ir calentando. Es lo mismo análogo para el enfriamiento. Acá en este caso se puede utilizar un intercambiador de placas y juntas estándar. Obviamente si el fluido no tiene sólidos, ¿no? Si no, se podrá utilizar un equipo wide gap o free flow. Otro caso de diseño es cuando se requiere el calentamiento con vapor, por lo general, para elevados requerimientos, donde se requiere un elevado caudal volumétrico de vapor. Por lo general, una sola entrada de vapor no es suficiente porque la velocidad de ingreso del equipo es muy elevada. Por eso, se puede dividir la entrada de vapor en 2 conexiones, una por la placa fija y otra por la placa móvil. En sí, el vapor se va a unir en el interior y se va a distribuir como corresponda y luego saldrá condensado. Otro caso de integración es el esquema de retrolavado o backflashing. ¿Qué sucede? Muchas veces, cuando en los intercambiadores de placas y juntas estándar se utilizan con fluidos que tengan sólidos, estos quedan depositados en los puntos de contacto. Para evitar esto y evitar tener que realizar mantenimiento con una baja frecuencia, se puede adicionar un sistema de retrolavado, que lo que hace simplemente es, con un juego de válvulas, invertir el sentido de flujo. Así, esas partículas que queden adheridas en los puntos de contacto van a ser arrastradas cuando el fluido circule en la dirección contraria. Un sistema estandarizado que Edelflex tiene es el Edelheat,
que es un calentador con cuadro de vapor que muestra en el ejemplo, que es un intercambiador de placas y juntas que, por ejemplo, se utiliza para calentar agua utilizando como servicio el vapor. En sí es el intercambiador estándar de placas y juntas ARAX, y tiene integrado todo lo que es el cuadro de vapor. Bueno, este caso de sistema estandarizado que es el inline filter es cuando el requerimiento del intercambiador de calor utiliza también fluidos con partículas, por ejemplo, donde el servicio es agua de río, el fluido de servicio es agua de río, siempre va a arrastrar partículas. Por eso, para evitar el taponamiento del equipo y que haya que sacarlo en reiteradas ocasiones para mantenimiento, se puede instalar lo que es un filtro autolimpiante Schünemann, que la ventaja que tiene es que este equipo se instala en el canal distribuidor de entrada del fluido de servicio y continuamente va a estar filtrando, entonces estas partículas no van a ingresar al equipo. Este equipo es autolimpiante, entonces cuando se sature la malla filtrante, el equipo va a hacer una autolimpieza, el filtro, pero el intercambiador de calor no va a dejar de realizar su función. El intercambiador de calor va a hacer siempre su trabajo continuamente, porque el filtro al saturarse se autolimpia, pero eso no impide el pasaje continuo del fluido. Otro ejemplo de aplicación son los pasteurizadores con diseño multietapa, que ya algo había mencionado cuando hablé de los intercambiadores estándar multistage, que en este caso, por ejemplo, mostramos lo que sería el tratamiento de leche, que ingresa a 4 grados, pasa por 3 etapas de regeneración, luego por la etapa de calentamiento, pasteurización, luego pasa por 3 etapas de regeneración y se enfría para disponerse de nuevo a 4 grados, ya la leche en este caso va a estar pasteurizada. Un caso de sistema integrado es el pasteurizador, por ejemplo, que les comenté anteriormente, integrado con todo su sistema correspondiente de válvulas, instrumentos y componentes adicionales. En este caso, acá vemos el intercambiador ARAX multistage, ¿sí? Con todo el equipamiento adicional para realizar el proceso de pasteurización. Pero en sí, el pasteurizador es el equipo principal de este proceso. Otro caso donde se utiliza, por ejemplo, intercambiadores multistage es para la esterilización de leche, donde en este caso, acá vemos el intercambiador ARAX, también multistage de 4 etapas. Otro caso, otro ejemplo, otra aplicación para la industria farmacéutica en este caso, es la utilización de un intercambiador de casco y tubos, ¿sí? Para, en este caso es una función dual para calentamiento y enfriamiento de agua pura. En este caso vemos en la imagen de la derecha el intercambiador tubular instalado de manera vertical para que sea totalmente drenable y bueno, con su cuadro correspondiente para realizar la operación de calentamiento y enfriamiento. Bueno, hasta aquí les he presentado las diferentes aplicaciones, las tecnologías e hicimos un breve repaso sobre los conceptos básicos de intercambio de calor. Ahora se abre el espacio de consultas, espero que hayan disfrutado de este webinar y cualquier consulta estoy a disposición. Hola Lorena, bueno, muchas gracias por la presentación. Te voy a robar un minuto del módulo de consultas para dar algunos avisos. Primero, pedirles a los asistentes si nos pueden dejar su nombre y apellido en el chat, así conocemos un poco más de quienes están participando. En segunda instancia, recordarles que la charla va a estar subida en nuestro canal de YouTube. Ya mismo les estoy pegando en la sección de chat los links a todas nuestras redes sociales e incluso también pueden visitar nuestro sitio web para estar al tanto de las próximas capacitaciones y las novedades de la empresa. Lorena, te voy a
una aclaración que aquí nos han hecho una pregunta. Nosotros siempre estamos hablando de grados centígrados, ¿no? Eso también es bueno recordarlo porque tenemos asistentes de otras regiones que tal vez utilizan otro sistema de temperatura y está bueno aclararlo, ¿no? Confirmame si es así. Sí, bueno, la presentación está en grados centígrados, pero bueno, el equivalente en grados Fahrenheit o grados Kelvin es análogo. Perfecto. Bueno, Eunilo nos consulta, ¿qué tanto más pequeños son los equipos de casco y placas en comparación con otros del tipo casco y tubos? ¿Admite cruce de temperatura o cuál es el acercamiento mínimo? ¿Qué tanto más eficiente es el tubo espiralado en comparación con un tubo liso? Bueno, hay varias preguntas. Varias preguntas. Bueno, sí. En principio, con respecto al intercambiador de casco y placas, bueno, al tener un paquete de placas, sí, ocupan muchísimo menos espacio. Todo va a ser dependiendo del requerimiento, ¿no? No hay un valor estándar de si es el 50% menor, porque eso en realidad va a depender de cada necesidad, pero sí se reduce, como en la imagen que habíamos visto. Pueden ser equipos muy pequeños de 1 metro de alto, por ejemplo. No admiten cruce de temperaturas. Y había otra pregunta más sobre los de casco y placas. Sí, bueno, ¿cuál es el acercamiento mínimo en este caso? El acercamiento mínimo puede ser de 1 grado. 1 grado. ¿Y qué 1 grado tanto centígrado. Sí. ¿Qué tanto más eficiente es el tubo espiralado en comparación con un tubo liso? Bueno, nuevamente, no hay un valor estándar, ¿sí? Pero lo que sucede es que el tubo corrugado, al tener esta ondulación en su interior, favorece el movimiento y sabemos que cuanto el fluido más se mueva, tenga una mayor velocidad, va a favorecer el intercambio por una cuestión de cómo es la termodinámica, ¿no? Al aumentar el movimiento en el interior, en la masa del fluido, el intercambio se ve favorecido. De nuevo, no hay un valor estándar porque esto va a depender de la aplicación y de la necesidad. Pero se da por hecho de que sí, el intercambiador con tubos corrugados va a requerir una menor área que un tubo liso. Perfecto, gracias Lorena. Santiago nos consulta, ¿cómo puedo darme cuenta si mi equipo tiene fuga interna? Bueno, en ese caso, habría que ver de qué aplicación estamos hablando, pero la fuga interna uno la detecta porque ve que hay una mezcla de fluidos en una de las corrientes de salida, ¿no? Por ejemplo, no sé en este caso de qué estamos hablando, pero si tengo un intercambiador de aceite vegetal y agua y una placa se fisura, y el aceite vegetal puede pasar a la corriente de agua, bueno, voy a ver que voy a tener aceite en esa corriente de salida y ahí voy a saber que tengo una fisura. Ramón consulta, con respecto al SIP, para un intercambiador a placas, ¿cuál es la velocidad adecuada para dicha limpieza? Con respecto al SIP, la velocidad recomendada es alrededor de 1 metro por segundo. Bueno, habría que ver bien qué tipo qué SIP y cuál es la aplicación, ¿no? Como si el producto es un fluido muy sucio que se adhiera a las placas, quizás hay que tener una mayor velocidad, pero por lo general mínimo tiene que ser 1 metro por segundo. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Un segundo. Aquí. Bueno, nos preguntan dónde pueden ver los catálogos de selección de equipos y aplicaciones industriales. Obviamente en nuestro sitio web. Igualmente, Hernán de Ecuador, déjanos por favor tu email y te podemos hacer llegar también más información por correo electrónico.
bueno, Sí. nos ponemos en contacto ante alguna necesidad o consulta que tengas. ¿Cuál es la siguiente pregunta de Eduardo? ¿Cuál es la función del baffle en el K-Block? Bueno, la función del baffle es justamente cuando el fluido ingresa al interior del... A ver, vamos a ir a la imagen para que se vea más claro lo que quiero decir. El fluido va a ingresar, por ejemplo, en este caso el fluido caliente, va a ingresar y va a inundar, por así decirlo, todo este paquete de placas y va a ingresar. ¿Sí? Si no existiese el baffle separador, se inundaría todo y el fluido no podría salir. Entonces, por eso es la función del baffle, ¿sí? Es como delimitar el área donde el fluido va a ingresar y distribuirse. Digamos que sería como el que forma el canal distribuidor, ¿sí? En lo que sería la estructura. Perfecto. Los intercambiadores de casco y tubo permiten trabajar con fluidos con sólidos, por ejemplo, caseína, Renet. Sí, los intercambiadores con tubos sí. En ese caso, bueno, obviamente que habría que analizar qué tipo de sólidos, cómo es el tamaño y cuál es su concentración, pero sí, en ese caso, el fluido con sólidos iría por el interior de los tubos. ¿El intercambiador de superficie rascada puede ser adecuado para el enfriamiento de queso fundido? Y podría ser, sí. De nuevo, habría que estudiar bien qué tecnología están utilizando ahora, ver las temperaturas, y sí, puede llegar a ser, porque entiendo que el queso sí se va a quedar adherido, y para evitar justamente eso, el rascador estaría en continuo movimiento y lo estaría separando. Pero sí, habría que analizar un poco más la necesidad, pero sí, puede ser una solución. Daniel nos consulta si tenemos intercambiadores de placas níquel. Sí, sí. Bueno, el modelo estándar no es tan común, pero sí se puede fabricar en níquel. Sí. Muy bien. Regina nos consulta si esto va más enfocado a los filtros Schunemann. Lorena, si filtra pero no limpia. Esa sería la pregunta de ella. Bueno, el filtro en sí es una malla y tiene un disco en la parte superior, ¿sí? El filtro va a estar filtrando constantemente, o sea que el líquido va a ingresar limpio al intercambiador, y cuando esa malla se sature, este disco va a moverse por el interior del canasto, digamos, y por un efecto de Bernoulli. Es un detalle que, bueno, no está incluido en este alcance, pero por el efecto de Bernoulli va a hacer que esas partículas que están adheridas en el interior del canasto se muevan y se desprendan y salgan por una purga que tiene el mismo filtro en el exterior del intercambiador. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿qué coeficiente de transmisión tiene una placa de un intercambiador de placas y juntas? Bueno, no tenemos un valor, de nuevo, específico para cada placa, porque en realidad nosotros vemos en el conjunto, ¿sí? Digamos, en la aplicación, en el fluido que estamos hablando, vemos un coeficiente global, no vemos simplemente un coeficiente en la placa en sí. Bueno, pasamos a la última pregunta antes de dar el pase a Darío. Gustavo nos consulta, ¿qué tipo de energía para el intercambio recomiendan para vuestros equipos? ¿Vapor o fluido térmico? Bueno, habría que ver cuál es el fluido de proceso que estamos hablando, y en función de eso ver qué es mejor, si vapor o fluido térmico. Los intercambiadores de calor estándar de placas y juntas pueden utilizar ambos. De nuevo, habría que ver bien la explicación en específico y ver qué producto es el que queremos calentar.
Pero sí puede utilizarse cualquiera de los dos. Es cuestión de ver cuál es la necesidad y, por ejemplo, si tienen los dos disponibles, se podría hacer un diseño para ambos casos y ver cuál es el más eficiente. Perfecto. Bueno, Lorena, le vamos a dar paso a Darío. Muchas gracias por tu tiempo y por la presentación. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Lore. Como siempre, excelente la presentación. Esto también es un poco una muestra del conocimiento que manejamos dentro de Edelflex. Es importante mencionar que Edelflex, dentro de lo que son las ingenierías, manejamos las 4 ingenierías in-house, todo lo que es ingeniería de procesos o de proyectos, ingeniería de automatización, eléctrica y mecánica. La manejamos in-house, no tenemos contratación o tercerización de dicho servicio, lo cual nos da autonomía, capacidad de diseño, de desarrollo y un nivel de calidad en las soluciones que está por encima de la media de mercado. Gracias, Juan, también por el apoyo con toda la logística. Agradezco también a Cristian Cornejo, que es nuestro IT Guy, que está por detrás de toda la parte de comunicaciones, de servidores y que permite que nuestros webinars estén al aire. Y por último, no menos importante, agradecerles a todos la presencia, esta oportunidad que nos brindan de compartir con ustedes algo de nuestro conocimiento. Les dejé en el chat donde ponían las consultas todos mis datos de contacto por cualquier duda o consulta que requieran. Lore, si podés poner tus contactos, tus datos también ahí, nombre, mail y celular. Perfecto, sí. Nuevamente, gracias por estar con nosotros, por participar. Gracias, muchísimas gracias también por el interés, por las preguntas. Vamos a estar subiendo en estos días a YouTube la presentación, así que va a estar ahí disponible por un tiempo. Me queda nada más que despedirme, agradeciéndoles nuevamente y que tengan una excelente tarde. Hasta luego, hasta el próximo webinar.